Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar los ajustes fiscales que nacen de cuentas de reservas. Es verdad que en contabilidad no hay muchas operaciones que se contabilicen por reservas, pero en concreto tenemos que lo relacionado con operaciones con socios, aumento, reducción de la propiedad social, lo dirá el notario, como la operación principal va directamente al patrimonio. La normativa contable obliga que los gastos de gestoría y notaría se consideren menos patrimonio neto, una cuenta de reservas voluntarias o bien menos prima de emisión si es aportación de socios. También se aplica ese tema de contabilizar los gastos por reservas cuando se trata de compra-venta de autocartera. Si yo me compro mi propio capital y alguien se va de la compañía, yo solo conté directamente como menos patrimonio en la cuenta 108, acciones o participaciones propias. Como la operación principal resta al patrimonio, los gastos también van como menos reservas voluntarias. También utilizamos reservas para contabilizar errores contables y cambios de criterio. O sea, sean operaciones que nunca afectan al resultado contable, van directamente a patrimonio neto. ¿Qué opina Hacienda de esas operaciones? El hecho que no vayan por pérdida de ganancias no implica que en la declaración del modelo 200 no se tengan en cuenta. Lo que ocurre es que el mismo modelo arranca del beneficio contable antes de impuestos, lo que significa que esa información de reservas no está incorporada. Hay que incorporarla en este apartado de aquí, donde pone aumentos y reducciones. Los cambios de criterio van en la casilla 355 si implica un aumento de reservas o si implica una disminución, la 356. En cambio, las operaciones con socios y el tema de errores contables irían en la línea de otras diferencias de imputación temporal, casilla 361 y 362 del modelo. Vamos a ver a continuación con ejemplos cada una de estas operaciones. Para entender el tema de gasto de operaciones con socios, hago hincapié en el redactado del artículo 11.3, que nos indica que para que un gasto sea deducible debe estar contabilizado en una cuenta con código 6 o una cuenta de reservas o prima de emisión si así lo indica la normativa contable. Excluye de ese concepto que nos esté contabilizado en la aceleración de amortizaciones y la alta de amortización, que es una ventaja fiscal, se aplicaría al margen que estuviera contabilizado. Pues dicho esto, tengo el ejemplo de que hay una empresa con un beneficio contable antes de impuestos de 15.000 euros positivos. Revisamos todo lo que son gastos e ingresos, no hay ningún ajuste fiscal, pero ha habido la entrada de un socio nuevo y hay unos gastos de ampliación de capital de 2.000 euros que están contabilizados en una subcuenta de reservas por el importe bruto. Evidentemente, al hacer los cálculos de módulo 200 para hacer el IS de este año, yo debo restar esos 2.000 euros. Pues como arranco pérdida de ganancias y no están incorporados con una cuenta S23, implica que tengo menos renta fiscal. La base siempre son 13.000 euros, aplico el tipo de gravamen, no hay deducciones, tengo la cuota líquida y como había tributado a cuenta 1.000 y pico de euros, quedan por pagar 1.500. Una vez tengo el esquema de liquidación, a 31 de diciembre o fecha de cierre, haría el asiento del IS, que en principio sería siempre lo mismo. Arrancamos o hacemos el asiento primero de la cuota líquida, es decir, de los tres últimos datos del modelo. Pues de esa cuota líquida que da, que son 350 euros, yo lo contabilizo en la cuenta impuesto corriente, la cuenta 6.300, que como es gasto por el debe, cancelo lo que he tributado a cuenta durante el año, que está este código, esa cuenta se anula y me apunto que para el mes de julio le debo a Hacienda 1.500 euros del IS del año actual. Una vez hecho este asiento, en principio yo hago lo de siempre, reviso los cálculos del modelo y me encuentro con un ajuste fiscal que tiene su origen en una cuenta de reservas, que lo que hace al restar 2.000 euros en esta casilla es dejar de tributar 500 euros, que baja la cuota líquida en 500. Claro, yo sin iniciar nada, tendré que esos 500 euros están contabilizados como menos gasto en esta cuenta, lo que haría que salga 129 recogiera ese ahorro fiscal cuando la información nunca ha pasado por cuenta de gasto.
Y además tengo una reserva que todavía la tengo por menos 2.000, cuando realmente debe quedar por menos 1.500, ya que esos 2.000 Hacienda me compensa 500 euros. Por eso he de hacer un cambio, una reclasificación. Si puedo hacer lo de la cuota líquida, lo que hago con este asiento a continuación es quitar el ahorro fiscal de 500 euros de la cuenta de PIG y netearlo a la reserva. Se lo quito con la cuenta 6301, impuesto diferido, que lo que hace esos 500 euros es, al colocarlo como un gasto y aquí era como cuota líquida menos gasto, hace que ya no afecte al saldo de la 129 de este año después de impuestos. Y lo que debe hacer es coger la reserva abierta por el lado del debe durante el ejercicio, porque era un menos patrimonio, y cerrar de menos patrimonio 500 euros, para que quede menos 2.000 más 500 quede por menos 1.500, que es el coste fiscal que asume, perdón, el coste real que asume el patrimonio neto. Insisto que si comprobamos, el beneficio contado después de impuestos, con esa corrección que he hecho aquí, da 11.250, que es como si nunca hubiera este ajuste. Escoger lo que ha pasado por pérdidas y ganancias, que son 15.000 euros, hacerle el 25%, pero no hay ajustes fiscales ni hay deducciones, daría 3.150 euros, que es eso el resto, daría beneficio contado después de impuestos 11.250. Ya tenemos aquí la idea esta de que he de hacer un ajuste fiscal del tema gasto de notario, tanto en ampliaciones como en reducciones, como autocartera. ¿Por qué? Porque al ser deducible, lo cojo en el modelo, pero he de corregir afectando ese ajuste fiscal a la cuenta reservas y quitándolo del PIG. Otro ejemplo sería, en este caso distinto, es tengo un fallo en la contabilidad y el plan me obliga a corregirlo con reservas. Yo aquí me encuentro una empresa que se olvidó de hacer la cuota amortiendo una máquina del año X0 y me doy cuenta en el año X4. Evidentemente, como no está prescrito, lo puedo corregir. La compañía tiene beneficios y quiero recuperar lo que tributó de más en el año X0. Debe calcular siempre de las tablas de Hacienda la cuota mínima de gasto. ¿Vale? Pues aquí serían 60.000 euros. Y el asiento lo haría después de la apertura. Tiene que hacerlo con fecha 1 de enero del año X4. ¿Por qué motivo? Porque debe corregir la información de lo que es patrimonio neto de años anteriores. Y por eso siempre hay que hacer el asiento con fecha 1 de enero. Así que después de abrir la contabilidad del año X4 ya quede perfectamente la información recogida. ¿De qué manera? Lo que hago en primer lugar es, al acumular esa máquina, la incremento por 60.000 euros. De 60.000 euros, lo que hago es apuntarme que cuando haga el IS este año, como es un gasto me imputo más tarde, pues Hacienda me lo compensará. En el IS actual, vía ajuste, pues me debe el 25% de 60.000 euros, que es lo que tributé de más en el año X0. Y la diferencia lo llamaría como menos patrimonio neto del año X0. Es una reserva voluntaria que te justificas si nace este año por un error en la cuota de amortización del año X0, 45.000 euros. Ya digo, el tema está, ¿por qué se pone menos reservas y con referencia año X0? Cuando presenta las cuentas anuales del año X4, si la compañía está obligada a hacer el formato de cálculo patrimonio neto, debe, fijaros, yo aquí tengo que estoy complementando cuenta anual del año X4, que es la última línea, pero claro, lo que son los 45.000, que son 60.000 el fallo que había repartido de más neto de IS, que dan 45, en vez de afectar al beneficio del año actual X4, estamos retocando error contable del año X2 y anteriores. Pues claro, yo al no ser un fallo del año X3, no lo puedo colocar aquí, sino que al ser un fallo del año X0 tiene error contable X2 y anteriores. Y aquí, por lo tanto, pondría los 45.000 euros del asiento que he hecho el día 1 de enero del año X4. Porque además de explicar la memoria, que he modificado el comparativo que publiqué en su día. Porque me equivoqué, ya que no tuve en cuenta la cuota de amortización del año X0. Todo esto, el asiento contable va a permitir a la vez que cuando calcule el IS del año X4, si el hecho de no haber puesto este gasto no perjudicó a Hacienda
y al no estar prescrito me lo puedo deducir hoy. Pues el resultado contable de hoy son 100.000 antes de impuestos. No lo llevan incorporado, pues quito los 60.000 que no amortice el año X0. Tengo 40.000 de beneficio, le aplico el 25%, no hay deducciones, cuota líquida 10. Como habéis dado cuenta, más, es decir, 12.365, me sale a devolver 2.000 y pico de euros. ¿Qué es lo que hago primero? Como siempre, la cuota líquida. En la cuenta 6.300 copio los 10.000 euros. Al cerrar pagos a cuenta, que es superior, me sale a devolver. Pues Hacienda Pública Deudora y ese año actual sale a devolver 2.065 euros. ¿Qué he de hacer a continuación? Después de hacer lo de la cuota líquida, como tengo el ajuste fiscal 60.000 euros que estaban reconocidos el día 1 de enero como lo que me debía Hacienda y ya está cobrado, esta cuenta que el día 1 de enero la abrí, la cierro el día 31 de diciembre contra el impuesto diferido. Y eso, los dos asientos, harían que el beneficio contable después de impuestos queda 75.000 euros. 100.000 era antes de impuestos, 10 es la cuota líquida, luego está el tema de los 15.000 del impuesto diferido que estoy cerrando. Si os fijáis, es como si este ajuste fiscal de 15.000 euros, como está, afecta al pago de julio, pero en realidad a pérdida de ganancias no afecta. Pues si cogemos los 100.000 euros de la contabilidad antes de impuestos, sin tener en cuenta los 60.000 y le hago el 25%, sería una cuota de 25.000 euros, que lo comparo con el contable antes de impuestos, sería 75.000 después de impuestos. Pues un poco la idea que quería reflejar es que quien presente ese formato de variación de patrimonio neto, los 75.000 los incorpora como variación del año X4, que es el beneficio que tiene ese año. En cambio, el error de la cuota del año X0 la está incorporando en el año que tengo visible, 2 y anteriores, y en la columna de reservas. Claro, todo eso al tocar el patrimonio y al tocar también la columna del balance del valor de los activos del año X3, debe comentarlo en la memoria. También se aplica el tema reservas cuando cambiamos de criterio, por ejemplo, a la hora de valorar existencias. La compañía que hasta la fecha venía aplicando, por ejemplo, el FIFO y ahora quiere pasarlo a precio medio ponderado. En caso, el plan le obliga, como el método de valoración de existencias afecta a lo que es beneficio contable, cuando quiere hacer el cambio de criterio, que debe hacerlo siempre al principio de año, al año actual, le obligaría a recalcular qué hubiera dado el resultado, la variación de existencia del año de los dos últimos años, si en lugar de aplicar el FIFO hubiera aplicado el coste medio ponderado. Con la tendencia del coste medio es a tributar menos, pues la media, y el FIFO se aumenta los precios del último precio, aquí lo normal es encontrarnos que el grupo 3 habría que disminuirlo. Si pagaste de más, lo que tocaba, pues lo que haría el día 1 de enero es rebajar todas las cuentas con código 3 de existencias y lo que es la diferencia de valoración representaría para mí lo que tribute de más, lo que implica menos reservas y a más Hacienda me debe de eso que pague de más el 25%. Pues este cambio de criterio nos obligaría, y así lo dice el artículo 11.3, que al ser un cambio de criterio, el ajuste fiscal hay que hacerlo obligatoriamente en el año en que se contabiliza el cambio de criterio. Pues en el IS actual, a la base imponible restaríamos 40.000 euros. Si en lugar de ser un cambio de FIFO a coste medio, fuera de coste medio a FIFO, y el 3 valiera más, lo que haríamos es, en definitiva, si los precios aumentan, el FIFO debe tener tendencia a dar un stock de un valor más alto que el coste medio ponderado. Se aumentaría el 3 por la variación que vea distinta de los dos últimos años y eso implicaría que lo que no tributé en su día, aunque aumenta el 3 y aumentan reservas, hay que tributarlo en el IS actual. Pues esos 90.000 que he puesto aquí de más en el 3 los ajustaría en la base imponible actual más 90.000 euros. Y el pasivo que hablo el día 1, el día 30 de diciembre se cerraría porque lo estoy tributando. Sí, aquí tenéis un ejemplo tanto de error como de cambio de criterio. Voy a hacer para acabar el bloque un supuesto global. Arranco con un beneficio contable antes de impuestos de 40.000 euros y os cuento que los ajustes fiscales que tengo tienen que ver
con compra-venta de autocartera. No la plusvalía o la pérdida, sino lo que son los gastos. Tengo 6.000 euros de gastos de operación de autocartera, que aunque estén en reservas, fiscalmente son deducibles. Haría un ajuste negativo de 6.000 a resultado contable. Luego tengo un error contable bastante reciente. Me equivoqué al calcular las finales del año anterior. Ya he realizado libros y por lo tanto no voy a reformar cuentas anuales. Lo voy a contabilizar como un ajuste de la apertura del año actual. El error que hice fue duplicar 2 veces 12.000 euros de una entrada de compra. Pues tengo esa cantidad de más en las iniciales. Lo que hago es rebajar la cuenta a 300 por 12.000 euros que he puesto de más. Eso que puse de más lo tributé de más, por tanto me debe Hacienda un 25% y serían menos reservas, en vez de tocar el saldo de la 129. Pero se olvidaría igualmente hacer un ajuste negativo en la declaración del año actual de 12.000 euros. Si miro la declaración del impuesto, el esquema de liquidación, a los 40.000 solamente tengo que tener en cuenta 2 ajustes de reservas. Lo de autocartera, el fallo de stocks y tengo la base imponible, ¿vale? Previa. Aquí lo que contaba en el punto tercero es que el empleado decía que del beneficio del año anterior no repartió, que tiene un incremento en fondos propios de 20.000 euros, que da lugar a, puede aplicar la capitalización. Es decir, en definitiva, si era un incremento de fondos propios queriendo repartir dividendos, puede aplicar en el año actual una reducción del 10%, que es lo que aplica aquí. En definitiva, después de la base previa, reduce en 2.000 euros la base imponible y tiene 20.000. Esos 20.000 de renta fiscal le aplica el 25%, da 5.000. No hay bonificaciones, no hay doble imposición, la cuota ajustada vale igual, pero la capacidad tiene que el incremento de plantilla corresponde a 4.000 euros, pero tiene el límite conjunto de un 25%. Solo puedo aplicar este año 1.250. Lo otro no lo pierde, queda pendiente y tiene 15 años. Tengo la cuota líquida, comparo con lo que pago a cuenta y sale a devolver. Como siempre, el esquema es primero cuota líquida, copiamos en la cuenta 6.300 ese importe, quito lo que eran pagos fraccionados y al salir a devolver es la cuenta deudora a favor mío. Una vez tengo el asiento en la cuota líquida, siempre digo lo mismo, cogemos los datos del modelo y empezamos como punto 2 ajustes fiscales. Los dos son de reservas. El primero es tema notario, gasto de operaciones con socios. Pues como aquí, ¿qué ocurre? Que de los 6.000 euros que he hecho en negativo, al hacer un 25%, me estoy ahorrando en la cuota líquida 1.500 euros. Que tal como os he dicho anteriormente, si no hago nada, estarían restados aquí y sumarían al PIG cuando nunca el gasto ha pasado por cuenta de resultados. He de netearlo a la reserva que he creado. Pues lo que hago es sacarlo del PIG con la cuenta impuesto diferido, que al ser gasto y aquí no es gasto queda anulado, y con la reserva que tengo abierta y la voy a reducir por 1.500. Con lo cual el saldo final que me queda es menos 6 más 1.500, me queda solamente un negativo en el balance de cierre de 4.500 euros. En relación con el error contable, como cuando lo contabilicé, ya me apunté que Hacienda me debía como activo 3.000 y ya me lo he cobrado, lo que hago aquí es cerrar el activo diferido. Vale, pues al estar cobrado, pues evidentemente cierro y contraimpuesto diferido. Y me queda solamente por contabilizar ya no ajustes, sino deducciones de la contratación de pago de capacidad, como eran 4.000 en origen año actual, solamente aplico 1.250, la diferencia, 2.250 que dan por aplicar, lo contabilizo como un crédito pendiente. Con la cuenta 4742 me debes por deducciones este importe. Después de todos los asientos, la idea sería esta. ¿Qué nos queda en el patrimonio neto a balance de cierre? El beneficio contado después de impuestos os daría 34.500. Los 40.000 de antes, la cuota líquida y el saldo del impuesto diferido. Pero aparte de todo contable, también tengo dos reservas cuyo saldo final sería 4.500 de gastos de operaciones con socios de autocartera y por el error de inventarios que afecta al periodo del año anterior queda neteado 9.000. Digo esto porque acabaríamos, no todo el mundo tiene que hacerlo, pero en la memoria
las que hacen formato normal deben incorporar un modelo que lo que hace es conciliar qué incorporo a pago neto y cuál es la base imponible. Ya que os he puesto ese formato y donde pone los gastos reducidos, en la columna de P&G pondría el beneficio contable después de impuestos, que son aquí los 34.500. Y en la columna pone reservas pondría las dos, la que tiene que ver neto gasto de perder con socios y lo que tiene que ver neto error de inventario del año anterior 9.000. Eso hace que si cojo la 129 más lo que tiene que ver con reservas, porque no hay nada de grupo 8 y 9, la variación que tiene el patrimonio respecto al año anterior, sin tener en cuenta perder con socios, son 21.000 positivos. Yo tengo que llegar de ahí a los 20.000 que declaró Hacienda de base imponible. ¿Cómo lo hago? Para empezar, en la primera línea que pone impuestos a sociedades, ¿qué ocurre? Que aquí incorporo el beneficio después de impuestos, pero el propio gasto de IS no es deducible. Yo al final arranco del beneficio contable antes de impuestos. Esos 5.500 es en definitiva el gasto del IS. Las dos cuentas de corriente diferido, que lo que hago es como es un gasto y es signo negativo, iría en aumentos. Pues tengo que arrancar de 40.000. Pues lo que hago aquí es añadirle los 5.500 a ese importe de 34.500 para que en la columna final tenga los 40.000, que es beneficio contable antes de impuestos. Pero cuidado luego con lo que hago en la columna de reservas. Porque claro, el efecto impositivo en el tema de reservas, ¿qué me ocurre? Que yo tengo incorporado en el patrimonio los saldos netos después de impuestos. Pero cuando hago la declaración del modelo 200 y el esquema de liquidación, el ajuste fiscal que hago no es de 4.500 y de 9, es de 6 y 12. Por eso, cuando hago la conciliación, ¿qué le añado aquí? Lo que hago es convertir los impuestos en el negativo en lo que sea el saldo bruto antes de impuestos. A los 4.500 estoy añadiendo el 2.500 para que dé 6, que es lo que resta la base imponible, y a los 9.000 le estoy añadiendo 3 para que de alguna forma dé menos 12. Con todo ello, ya tendríamos en definitiva 22.000 euros, que era la base previa. Como no hay diferencias temporales de ningún tipo, solamente restamos la capitalización, que son 2.000. Por tanto, ahora sí que 22 menos 2.000 nos concilia con los 20.000, que es lo que yo ponía como esquema de liquidación, que es la base imponible. Si nos vamos para atrás, ese ejemplo global, la base imponible a la cual aplica el tipo son 20.000 euros. Pues hemos puesto en este modelo, que va a la memoria normal, solamente no en pymes, no en abreviados, la conciliación, lo que incorporo al patrimonio y lo que finalmente acabo declarando esa compañía el mismo año Hacienda. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.